Comenzar a grabar y le Sí. doy el host al doctor. Mm, make host. Listo, Ya. doctor, ahora sí. Decía que se está en una unidad que tiene como enemigo otra unidad, quiere decir, vean, es un concepto totalmente formal, que después tiene diferentes ilustraciones materiales. Que el enemigo es aquel con el que yo no tengo ninguna rencilla personal, ningún problema ético, moral, económico, sino algo muchísimo más profundo. Es alguien que está poniendo en peligro mi ser esencial. Ahora, ¿cómo se define ese ser esencial? Schmitt da pocos ejemplos, pero en algún lugar llega a decir que en realidad eso es o guerra civil o es una lucha entre pueblos. Y salgámonos del asunto de Ucrania y de las esferas de influencia y de todo esto y pasemos a Estados Unidos. Pasemos al asunto de la ley sobre el aborto o pasemos a las dos últimas elecciones norteamericanas o a lo que se ha dado en discutir en los últimos 3 o 4 años por parte de los politólogos norteamericanos como la política de la identidad. Se ha insistido mucho y puede haber acuerdo o desacuerdo, pero eso no importa, depende de qué acuerdo lingüístico tomemos nosotros, que en Estados Unidos ya no hay política liberal, o sea, vamos a decirlo ahora en términos liberales, sino que estamos pasando a la política schmittiana. La política liberal, o sea, la política tradicional en Estados Unidos era que los partidos discutían acerca de distribución del ingreso, de impuestos, de salarios, de programas de inversión estatal, de política comercial, de política aduanera. O sea, lo que se discute como política en cualquier país democrático normal. Piensen ustedes en Francia, cuando estalló la pandemia, se empezaba a calentar una polémica sobre el asunto de la reforma de pensiones, que se quedó ahí suspendida y que ahora, pues obviamente Macron ya no la va a poder sacar, porque ya no tiene mayoría. Bueno, eso es lo que se discute en política decente, vamos a decir. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? El sindicato patronal se pone de acuerdo con el sindicato de agricultor, con los sindicatos obreros, y se llega a un acuerdo, y a ti te toca tanto, y a mí me toca tanto. O sea, la política liberal es aquello sobre la que se puede negociar, sobre lo que se puede debatir y se puede negociar, porque no es el ser esencial. ¿Dónde está el ser esencial? Bueno, una posible respuesta es justamente todo esto que preocupa a los nativistas. Por ejemplo, a los conservadores alemanes. El ser alemán, o el ser judío, o el ser ruso. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra, en gran medida, entre los rusos y los alemanes por el ser esencial alemán y ruso. No fue económica. Claro que había el interés de quedarse con las zonas de petróleo del Medio Oriente, y todo lo que ustedes quieran. Quedarse con las zonas de cultivo de Ucrania, ¿verdad? Que son muy ricas. Pero vean ustedes, era la Seinsfrage de los parte de los alemanes. O sea, es la pregunta, no, perdón, la Raumsfrage, la pregunta por el espacio. El espacio vital, ¿para quién? Para los alemanes. Entonces eso llevaba a las limpiezas étnicas. Hay que quitarlo. Simplemente hay que sacar a los rusos, ¿verdad? O a los eslavos. Los ucranianos en ese entonces pensaban, había una parte ahí fascistoide, que pensaba que iban a quedar muy bien con los alemanes, pero para los alemanes siguieron siendo eslavos, ¿verdad? Y a los alemanes dejaron que los rusos avanzaran y que incluso pues acabaran con los fascistas ucranianos de la época, que por lo que se ve no se acabaron, ¿verdad? No se acabaron completamente, pero bueno. Entonces vean, ¿qué es el ser esencial? Bueno, es algo muy difícil de definir, pero en el caso de los nativistas es una cuestión étnica, es una cuestión cultural, es una cuestión religiosa, es una cuestión lingüística, que son esencialmente cosas heredadas, cosas que uno no escoge. O sea, uno nace alemán y habla alemán automáticamente. Uno nace católico y es católico esencialmente. Uno nace musulmán, pues sí es musulmán esencialmente. Y eso no se puede cambiar. Es muy difícil cambiar.
Y cuando aparece un grupo que amenaza ese ser esencial, piensen ustedes la inmigración musulmana en Francia, que poco a poco tiene más peso el Islam en la sociedad francesa y que incluso Macron ha tratado de reaccionar a eso. O piensen ustedes en Trump con los mexicanos. Bueno, esto es importante porque nos va a llevar a Huntington. Huntington es otro tipo de realismo. El conflicto de las civilizaciones, ¿verdad? The Clash of Civilizations. Y de pronto Huntington llegó a la conclusión de que los hispanos íbamos a ser un problema para Estados Unidos. Y tiene razón. Tiene razón. Justamente Huntington se convenció cuando por ahí de 90, 92, 94, hubo una manifestación muy grande de mexicanos en Los Ángeles, como 100,000, que estaban pidiendo que el idioma español se hiciese idioma oficial y que salieron a la calle con banderas mexicanas y banderas norteamericanas, con la bandera mexicana hacia arriba y la bandera norteamericana hacia abajo. Yo quiero ver qué diríamos los mexicanos si vinieran ahorita haitianos o salvadoreños, hicieran una manifestación y pusieran la bandera mexicana hacia abajo. Nos pararíamos de pestañas. No nos gustaría para nada, ¿verdad? Pero para nada nos gustaría. ¿Por qué? Pues porque nos pensamos mexicanos. ¿Qué es el mexicano? ¿Quién sabe? Pero nos pensamos mexicanos. ¿Verdad? Y tiene ramificaciones muy interesantes. Cualquiera que haya tenido hijos en el extranjero ha tenido la experiencia de que de repente los hijos ya no quieren hablar con uno el idioma de uno. Quieren hablar el idioma local porque es más fácil, ¿verdad? E imagínense ustedes lo que es ser abuelo y que después el nieto pues no pueda platicar con uno porque el nieto ya habla alemán o habla inglés o habla francés, ¿verdad? Y resulta que el abuelo, pues todos sus sentimientos, su cosa profunda, su tradición, pues la puede expresar en español, pero no en inglés, no en alemán. Entonces resulta que con el nieto ya no se puede hablar. Estoy poniendo esto como ejemplo de que el idioma es un elemento muy importante, el ser esencial. Piensen ustedes todo el circo que traen en España con el catalán y con el vasco. Yo conocí a un joven español que él no dice que es español, él dice que es vasco, ¿verdad? Entonces, el idioma es Babel, ¿verdad? Es una de las cosas más divisivas que hay. Y que a un grupo le quieran quitar el lenguaje, que es lo que han hecho los ucranianos, zelenskianos, con los rusófonos del Donbass, ¿verdad? Prohibir que se use el inglés, que se use el ruso, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hay una parte ahí del ser esencial que no se escoge, sino que se tiene, que es muy difícil cambiar. Claro que yo puedo convertirme de religión, pero eso es muy difícil. ¿Y cuál es el otro ser esencial? Pues que soy gay, o que soy heterosexual, que soy negro, o que soy latino, o que soy trans, o que no lo soy. Y sobre eso no se puede discutir. O sea, a mí no me van a convencer de que yo no debo hablar español. Como grupo. Como individuo sí, ¿verdad? Si estoy en Alemania y nadie quiere hablar conmigo español, pues tengo que hablar con ellos alemán, ¿verdad? Y no me queda de otra. Pero si somos 200,000 mexicanos en Berlín, pues hacemos lo que hicieron los mexicanos en Los Ángeles, que quieren hablar en español. Y es normal, se entiende. La cabra tira para el monte. ¿Verdad? Es más fácil llevarse con los que son como uno que los que no son como uno. Adaptarse a culturas ajenas en cualquier sentido, incluyendo, por supuesto, perdón, qué bueno que me di cuenta porque no tengo conectada la computadora y está por acabarse la batería, pues cuesta trabajo. De la comida, la música, el sentimiento vital, la actitud. Todo aquel que ha vivido en Alemania sabe que los alemanes son especiales, ¿verdad? No es tan fácil concordar con los alemanes en una convivencia personal, por más que sean buenas personas y solidarias e inteligentes y bondadosas, simplemente tienen otro talante. Y lo mismo les pasa a ellos con respecto de los latinos, de los españoles, de los mexicanos, que son otras personas, simplemente otras personas. Y después de un rato de estar, o de un par de horas de estar con alemanes, cuando aparece un latino,
así sea italiano, ¿verdad? Y no, o sea español, ¿verdad? O sea colombiano, pues tiene un descanso y de por fin alguien como uno, ¿verdad? Bueno, pero entonces eso no se puede discutir. Yo puedo hacer un esfuerzo, pero nunca voy a ser un alemán. Y un alemán, pues nunca va a ser un mexicano. Y nunca voy a hablar alemán como un alemán, porque no soy perfectamente bilingüe, no crecí ahí. Y no voy a tener un montón de costumbres y actitudes que tienen los alemanes porque crecieron con ellas, las mamaron con la leche materna. Y ellos también. Entonces se da el fenómeno que se conoce como la autosegregación, que se ha estudiado mucho, pero que obviamente ya no se puede hablar de eso. Por ejemplo, el teórico estándar de la autosegregación es Thomas Schelling, como el filósofo. Schelling estudió la autosegregación de la vivienda en Estados Unidos. Los negros van a vivir donde hay negros y los blancos van a vivir donde hay blancos. Y pregúntense ustedes cuántos matrimonios interraciales hay realmente en Estados Unidos. Es que negro y blanco pues no combinan muy bien, ¿verdad? Ya sabemos que el multiculturalismo nos plantea que podemos ser como si fuéramos una tienda de supermercado donde hay todos los cereales en la misma repisa, pero no, así no funciona. Bueno, entonces, el asunto de las identidades, ya sea las identidades nativistas, ser blanco, protestante, ¿verdad? Hetero, una identidad. La otra, la de ser negro, la de ser migrante musulmán, la de ser migrante centroamericano, la de ser mexicano que lleva de tercera generación en Texas, ¿verdad? La de ser lesbiana, negra, ¿verdad? Mujer lesbiana negra, todo eso no se puede discutir. Como el asunto del aborto. Para los católicos eso es una cosa que no se puede discutir. Y para la progresía norteamericana, tampoco. Entonces, vean, en vez de que se discuta aquello sobre lo que se puede discutir, sobre lo que se puede hacer una comisión para llegar a un acuerdo, que es el aumento de salarios, el aumento o no de impuestos, la distribución regional de ciertas cosas, las inversiones de infraestructura, todo lo que se puede discutir en la democracia, en el liberalismo. No se discute eso, sino se discute cosas que tienen que ver con la identidad, y ese es el ser esencial. Yo no puedo dejar de ser negro, no puedo dejar de ser mexicano, no puedo hablar español, no puedo hablar español, inglés de manera perfecta. Nunca voy a ser francés, siempre voy a hacer cometer errores porque no soy francés. No voy a ser como son los franceses por más que intente. Bueno, entonces cuando eso es lo que se pone en el centro de la discusión, lo que tenemos es una ilustración del ser esencial de Carl Schmitt. El otro aparece como el que quiere que yo sea abortista. El otro aparece como el que quiere que yo prohíba el aborto. Y yo me defino por eso y no quiero. El otro aparece como el que quiere que yo deje de ser gay, por ejemplo. O aparece como el que quiere que deje yo de ser negro. No se puede. Entonces, cuando eso se pone en discusión, lo que está en discusión es el ser esencial. Internamente. Y estamos en la otra posibilidad que considera Carl Schmitt, la guerra civil. Bueno, entonces, no quiero entrar a la discusión de los otros conceptos de Carl Schmitt, pero insisto que están justamente en este punto, ¿verdad? En el punto extremo, la decisión, la dictadura, la soberanía, la situación, el estado de excepción, lo político como la constelación amigo y enemigo. Todo esto es la situación en la que no se puede discutir. En que alguien tiene que decidir, alguien tiene que resolver, alguien tiene que meter orden. Podemos estar de acuerdo o no con eso, pero Carl Schmitt es el teórico de las situaciones extremas y vean que tiene una gran pertinencia para tratar de entender por qué en Estados Unidos no se van a poner nunca de acuerdo. O sea, mi diagnóstico es que Estados Unidos es una potencia en declive y como dice McLuhan, en Comprendiendo los Medios, no porque el enemigo esté afuera. Como dice Fukuyama, no es ni China ni es Rusia. El enemigo de Estados Unidos está en sus propias puertas.
ellos están peleados y están peleados de una manera que no van a poder resolver jamás. Es lo que yo pienso. O sea, Estados Unidos, ahora, este asunto de Ucrania, uno puede postularse si lo ha tomado tan en serio, es porque está canalizando el problema que tienen, porque contra el enemigo exterior pueden estar juntos. En parte hay muchas más cosas, ¿verdad? Se sospecha de los negocios de Hunter Biden en Ucrania, se sospecha del complejo que vende armas, de lo que ustedes quieran, pero es claro que, pues, Rusia es el enemigo en situación de guerra, que China es el enemigo en situación de guerra o de posible guerra. Y en ese sentido pueden canalizar la división interna. Pero la división interna ahí está. Hoy un amigo me comentaba, el doctor Pardo, me decía como que lo de Ucrania ya pasó de moda. Y alguien contestaba, sí, que ahora lo que está de moda es lo del aborto. Entonces, esto del aborto es vamos a ver cómo se desarrolla, pero es un adelanto de una forma de estas luchas por el ser esencial, donde la gente, y fíjense, no estoy diciendo si está bien o está mal, es una cuestión puramente descriptiva, donde la gente dice, yo no puedo aceptar esto. Y entonces estoy dispuesto a luchar a muerte. Y no es porque tenga yo un problema personal contigo, sino porque tú amenazas mi ser. Porque lo que tú representas es mi negación. Y yo no puedo tolerar eso. Bueno, y ahí entra, y con eso quería yo cerrar esta motivación para darnos cuenta de la actualidad de Carl Schmitt. Es que Fukuyama, en su libro este sobre el último hombre, se remite, no a Carl Schmitt, pero se remite a Hegel y plantea el asunto de la lucha del amo y el esclavo. Y en varios escritos más, Fukuyama habla del honor, de la dignidad. Él habla de la dignidad. Y vean, eso es muy interesante porque el ser esencial está ligado a la dignidad. Y la dignidad puede ser de grupo, puede ser personal. Y claro que la dignidad de grupo es una parte de la dignidad personal. Y esto es una cosa muy interesante porque yo no puedo aceptar que me quiten la dignidad a menos que me convierta en esclavo. La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. Si alguien se mete conmigo, con mi dignidad, y yo no estoy dispuesto a luchar, en dado caso a muerte, me convierto en el esclavo. El otro se convierte en el maestro, ¿verdad? En el amo. Piensen ustedes la situación banal de tráfico que es común en Latinoamérica, ¿verdad? Que llega un tipo a la esquina y se quiere meter cuando está el semáforo y de repente otro le tapa el paso a otro y el otro se baja y le grita y le insulta, ¿verdad? Y de repente empiezan a golpear. Y uno dice, pero qué tontos, ¿verdad? ¿Cómo se están golpeando por esto? Es la dignidad. Es la dignidad. Un ejemplo más extremo. A mí se me cae yo voy por la calle, veo una moneda de 10 pesos tirada en la calle y la voy a recoger y llega un tipo y me empuja. De tal manera que yo no puedo agarrar la moneda de 10 pesos. Lo más probable es que me empiece a pelear con él. Y alguien puede decir, ¿cómo se pueden estar peleando golpes por una moneda de 10 pesos? No son los 10 pesos, es la dignidad. Es que el tipo quiso pasar sobre mi dignidad. Se quiso aprovechar. Y si yo lo dejo, pierdo el orgullo. Bueno, eso es parte del ser esencial. El ser esencial es indefinido. ¿Dónde está mi orgullo? Es indefinido. Pero es una forma. Y la forma es que yo no puedo dejar que me humillen. Y si alguien me humilla, pues puedo acabar a balazos con él y a puñaladas. Bueno, entonces esto lo pongo como ejemplo de que curiosamente Fukuyama, que ahora está que hizo unas declaraciones tan antiputinescas, ¿verdad? Y tan proliberales, pues no se da cuenta de que ahí a los rusos, como dijo Kissinger, como lo dijo Merzheimer, pues les pisaron algo parecido a la dignidad, ¿verdad? Que fue la línea roja de lo que los rusos piensan que no pueden aceptar. Y ahí tenemos la guerra. Entonces, vean, estas son situaciones extremas que involucran a colectividades que pueden ser grupos enteros en un país y se da la guerra civil, o que pueden ser países, o que pueden ser incluso constelaciones de países, o que pueden ser individuos. Bueno, entonces la idea importante para el curso es que nos vamos a centrar
en discutir justamente el concepto de lo político y vamos a tener algunas lecturas claves de otros conceptos, de otros textos de Carl Schmitt, donde Carl Schmitt aparece con toda su fuerza como el pensador del conflicto. La política es conflicto. La idea de que no haya conflicto es una idea antipolítica. Y por eso Carl Schmitt dice que el liberalismo es antipolítico. Claro que Carl Schmitt viene de toda la tradición europea, donde había una gran cantidad de príncipes, de principados, de reyesuelos, que todo el tiempo estaban peleándose. Y ahí estaban Donoso Cortés y Demetria y todos los demás, que eran diplomáticos y sabían que todo el tiempo había la posibilidad del conflicto. Y que efectivamente esto se acabó con la integración económica europea, con el comercio internacional, y se generó esta situación que hemos vivido, de la que hemos gozado, de un mundo de una gran paz, de una gran riqueza, de una gran afluencia, de la posibilidad de viajar por todos lados, pero al final de cuentas sigue habiendo ahí los conflictos, no se acaban. Y la situación de Estados Unidos lo muestra. Entonces, si nuestro acercamiento, Carl Schmitt es como el teórico, o uno de los teóricos por excelencia del conflicto, de la política como conflicto, y lo tomamos en serio y no simplemente lo denostamos porque es fascista, o porque no es liberal, o porque no es democrático, o porque le gusta la situación extrema, o porque es decisionista y entonces propugna la dictadura, nosotros mismos nos bloqueamos la posibilidad de entender todo un universo conceptual que nos va a dar elementos para reflexionar muchas cuestiones básicas de la situación actual. Yo para Estados Unidos tengo las peores predicciones posibles y externamente Estados Unidos tiene que conformarse que ya no hay la paz americana, que hay otros jugadores y que de hecho ha perdido influencia y que no lo puede evitar. Ahora, eso quiere decir que el mundo va a ser muy turbulento, ¿no? Porque estamos entre el comercio y los conflictos y los bloques y las esferas de influencia, pero más vale que partamos de que así es el mundo y no de que estemos con la idea de que va a haber un orden internacional de democracia, de derechos LGBT, de aborto, de matrimonio gay en China y en África y en Andorra y en California, ¿verdad? O sea, el mundo no es California, ni es Oregon, ni China se va a hacer Nueva York, ¿verdad? Ni Rusia tampoco. Jamás va a pasar. Entonces, esta idea de esta legalidad internacional que está apoyada por la ONU y por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, donde la moral del mundo es la moral americana, es una amenaza al ser existencial de más de la mitad del mundo, del ser esencial de más de la mitad del mundo. Más de la mitad del mundo no está de acuerdo con lo que los norteamericanos ven como el modo de vida. O a lo mejor a lo largo cambia, ¿verdad? Pero yo no veo que los chinos vayan a convertirse en una sucursal de los LGBT, ¿verdad? Y del aborto y de todas estas cosas con esa ideología, por lo menos. Ni la India tampoco, ni Rusia tampoco. Bueno, entonces, pues es lo que yo quería plantear básicamente para plantear el ángulo de ataque que vamos a tener. Claro que en Schmitt hay muchas cosas muy importantes, pero que son secundarias o que pueden ser mencionadas en relación a este núcleo de que es el teórico de que la política es conflicto y que el liberalismo es lo antipolítico por excelencia. Porque el liberalismo a lo que aspira es eliminar todo conflicto. Y cerraría con la mención de un artículo de Unheard, donde estaban evaluando las posibilidades o lo que iba a hacer Putin, y dice, bueno, es que en realidad el que parece normal es Putin, nosotros somos los que somos anormales. Porque si nos vamos a 200 años atrás en la historia europea, todo el mundo hacía lo que hace Putin ahora. ¿Verdad? Todo el mundo tenía alianzas, imponía su fuerza, negociaba, pero después aplicaba la violencia. Eso es lo que ha sido el mundo siempre. Dice, y ahora, después de 50 años donde ha habido la paz americana, pues pensamos que Putin es un fenómeno extraordinario. No, lo extraordinario es la paz americana. O sea, lo extraordinario es el liberalismo y la democracia. El liberalismo y la democracia son lo extraordinario. Esos son lo extraordinario.
La historia del mundo se puede entender perfectamente sin liberalismo y sin democracia, y me guste o no me guste, yo creo que la democracia es cada vez más poco funcional. A mí me gusta la democracia, yo vivo muy bien en democracia, me conviene para muchas cosas, pero no sé qué tanto, no sé cuánto se va a mantener eso, ¿verdad? Entonces también tengo que abrirme a la posibilidad de que haya otras alternativas a la democracia. Bien, en ese sentido también vale tomar en cuenta la crítica de Carl Schmitt a la democracia, que no tiene, por supuesto, estos elementos contemporáneos, como son la política de la identidad y las esferas de poder en los términos actuales. Bien, con eso terminaría yo. Una hora exacta. Exacto. Muchas gracias, doctor. ¿Gustaría contestar preguntas, comentarios? Pues unas dos preguntas, porque también tengo ahorita otro compromiso, pero todavía puedo retrasarlo un poco. Bueno, ¿alguien gustaría hacer un comentario, una pregunta? A mí Adelante. me gustaría hacerle una pregunta. Mucho gusto, doctor. Soy Ignacio López, trabajo con Raúl también aquí en Gladium. Mi primera pregunta es sobre si en la estructura del curso se va a centrar estrictamente en el aspecto político, jurídico, o también se podrá abordar el aspecto que tiene teológico Carl Schmitt. Principalmente pienso en el nomos de la tierra y la teología política. Y saber también si usted considera, en esta breve exposición que dio, que se ha hecho una inversión un poco diabólica, porque Schmitt señala que el enemigo es existencial efectivamente, pero que no tiene una calidad moral, que el enemigo está contra mis intereses y debe ser repelido, aun si él es bueno. Sin embargo, lo que hoy se dice principalmente en los discursos que obedecen a estos grupos de identidad es que el enemigo a lo mejor no está equivocado, a lo mejor quien se opone al matrimonio homosexual no está equivocado, o está equivocado y además es malo, más bien. Este sería como el posicionamiento que hoy se ofrece desde el mainstream, de hecho. Y me gustaría saber si usted piensa que esto es una inversión de el ser existencial que proponía Schmitt. Tendría que pensarlo, porque yo mismo, cuando hablo de la situación política contemporánea a partir de las identidades, uso la expresión, claro que esto es por una facilidad, podemos cambiar el acuerdo lingüístico, digo que dejamos en política de discutir la economía para pasar a discutir lo moral, y lo moral pues no es discutible. Si yo estoy en contra del aborto porque soy católico, eso no lo puedo discutir. Entonces no corresponde a las categorías de Schmitt. Pero bueno, lo que pasa es que las categorías de Schmitt son especiales, y discutir desde las categorías de Schmitt no es tan fácil, porque significa explicar siempre el concepto de lo político de Schmitt para poder abordar el tema. Entonces yo siempre trato este tema que estamos comentando ahorita, diciendo que la política en Occidente ha pasado de lo económico a lo moral. Y lo moral sería justamente el ser existencial, el ser identitario, el que me define como persona y al cual no estoy dispuesto a renunciar. Y entonces, siguiendo esta línea de uso del lenguaje, ahora todas mis publicaciones en las redes sobre el asunto de Ucrania ha sido la de estar señalando que Occidente ha caído en un puro moralismo. Entonces no corresponde a lo que dice Schmitt. Es otro uso de las palabras, pero es más fácil, porque pues no todo el mundo discute en términos de Schmitt. Todo el mundo entiende la política como lo que es política, los partidos, lo que la gente dice, lo que hacen los gobiernos, digamos, esta noción vulgar, sencilla, que no tiene por qué estar mal, simplemente es la común, por un lado. Y por otro lado, la gente tiene la idea de lo moral como esto de lo que es malo y lo que es bueno, ¿verdad? Lo que no podemos aceptar, lo que nos produce nos produce indignación, ¿verdad? Si a mí me dicen que el salario subió 5%, pues me enojo si soy patrón, ¿verdad? Pero no me indigno, digo, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Pero si me dicen que soy católico, me dicen que van a aprobar el aborto, pues sí me indigno. Entonces, esta categoría, la indignación, nos indica desde mi uso actual del lenguaje lo que es moral. Pero claro que no estaría en el uso de Carl Schmitt, para nada. Carl Schmitt diría que es el ser esencial.
Y bueno, hay otros que hablan de la identidad. Entonces sí, tenemos que hacer ajustes conceptuales. Respecto de la otra pregunta, el asunto de lo teológico es muy interesante porque se mete a otro, incursiona en otra esfera que a mí me parece central en términos metodológicos. La esfera de lo que yo le llamaría la correspondencia de las esferas. Schmitt dice que hay cierta visión teológica, cierta visión metafísica, cierta visión política en grupos. O sea, todo eso se corresponde. Lo que nos parece normal en la democracia implica una posición teológica, por ejemplo. Lo que nos parece normal en la democracia implica una metafísica, aunque no lo sepamos. Cuando somos monarquistas también tenemos una posición teológica, tenemos una posición metafísica, aunque no lo sepamos. Entonces, no hay hay un conjunto de esferas espirituales o intelectuales y de actitudes vitales, para no decir morales, sino actitudes vitales, de disposiciones de conducta que tienen que ver con visiones del mundo omnicomprensivas y muy profundas. Y ahí entra lo teológico. Entonces sí tenemos que hacer de vez en cuando referencia a eso, pero lo considero porque, bueno, por la cuestión del material. Si nos da tiempo y si avanzamos, podemos, por ejemplo, introducirnos a partes del segundo volumen de la teología política. Aunque esta idea de las correspondencias, que no la dice así, está sobre todo en la cuarta parte de la teología política 1. Y claro, en otros lugares también. Entonces sí podemos hacer excursos a otras esferas, pero es básico que nos quede muy claro el concepto de lo político y de la situación extrema. Y ahí también hay que entrar al asunto de la soberanía y de la dictadura, para que esto quede claro. Entonces, el problema es que vamos a ver cómo podemos avanzar, pero yo por mi parte estoy dispuesto a que se participe en esas otras dimensiones, por supuesto. Y si me permiten a mí hacer una pregunta ya para acabar, quedan 6 minutos y no quitarle más de su tiempo. Sería importante plantearnos eso. Y yo quisiera preguntarle, ¿por qué el tiempo parece, hasta cierta medida, darle la razón a Smith antes que, por ejemplo, al juicio de la Escuela de Frankfurt, antes que al mismo marxismo, ¿no? Por ejemplo, esta polarización que Smith planteaba ya en esta tiranía de los valores que hoy en día vivimos, que él lo plantea como un problema teológico político, es decir, a falta de una autoridad que decida el orden, parece que en esta época economicista, pues va a estar polarizado el asunto. ¿Por qué un pensador como Smith ha sido tan relegado? Y por ejemplo el marxismo o Marx, que toda la teoría de Marx realmente a mí me parece que se cayó en el muro de Berlín, que la razón no le dio a Marx, la historia, el tiempo no le dio a Marx la razón, porque sigue pegado tan fuerte en Hispanoamérica y Smith se le relegaba tanto. Y se lo pregunto porque usted era un fuerte marxista. Entonces, Bueno, es una discusión compleja y nada más diría dos cosas. Pues la historia describe los vencedores. Y los vencedores pues son los que no estuvo del lado de Schmitt. Los vencedores fueron las potencias occidentales y fue el comunismo, vamos a decirlo así. Aunque en realidad no pelearon como comunistas, sino pelearon como rusos. No pelearon en nombre del Partido Comunista, sino en nombre de la madrecita Rusia. Entonces recurrieron al ser esencial ruso, no al ser esencial comunista, sino al ser esencial ruso. Y bueno, yo siempre he dicho que quien ganó ideológicamente la guerra, quitando el asunto étnico, fueron los nazis. Porque el hecho es que se ganó la guerra, o se peleó la guerra desde el ser esencial. Desde ahí se peleó la guerra, no desde la ideología. Eso es una pura apariencia. Ahora, ¿por qué el marxismo es tan importante? Bueno, el propio Carl Schmitt discute con el marxismo, sobre el marxismo en el texto, y sugiere, y yo creo que tiene razón, de que el marxismo trató de localizar la contradicción, la lucha por el ser esencial entre burguesía y proletariado. Pero que eso falló. Y es lo que puse yo en mi texto sobre la cuestión nacional. Los proletarios alemanes, antes que ser proletarios, son alemanes. Los proletarios franceses, antes que ser franceses, proletarios eran franceses.
Entonces, desde la Primera Guerra Mundial el marxismo estaba fracasado, porque los proletarios sí tenían que perder mucho más que sus cadenas, tenían su lenguaje, su religión, su cultura, sus costumbres. A ver, vayan a darles a los franceses pan alemán. No, bueno, se mueren del asco, ¿verdad? Ellos no salen de su baguette y sus pasteles. Y vayan a darle a los alemanes pan francés y van a decir que no sirve para nada, que es pura paja. Ellos quieren su pan así, ese de centeno negro que tiene hasta paja dentro del pan, ¿verdad? Y el otro no es pan. Entonces, pues los alemanes tenían que perder su pan y sus salchichas, ¿verdad? Y los franceses tenían que perder su comida y tenían que perder un montón de cosas de ellos. Y desde ahí pelearon. No decían eran proletarios, eran burgueses. Entonces el marxismo de ahí estaba fracasado. Y todavía ahora peor, ¿verdad? Ahora el marxismo lo que ha querido es parasitar los movimientos identitarios. Porque si ustedes hacen un recuento, tanto en Estados Unidos, como en Francia, como en Italia, como en todos los países capitalistas desarrollados, el marxismo, bueno, la izquierda, que ya no se considera marxista, pues lo que toma son las luchas identitarias. Y en todos lados, estos desarrollados no combina con los obreros, con los trabajadores, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. La clase trabajadora, vamos a decirlo así, del campo y la ciudad se ha ido a la derecha. Ni quiere migrantes, ni le simpatiza mucho la comunidad LGBT, ni le simpatiza mucho el feminismo, ni nada por el estilo. Y es, pues, de acuerdo con la visión progresista, son supremacistas blancos o fascistoides, ¿verdad? Entonces, nada más esos dos corrimientos muestran que el marxismo, pues, su teoría no correspondió a la realidad. Ahora, en Latinoamérica pasa otra cosa muy rara. Es el otro asunto. En Latinoamérica tenemos que las universidades han estado controladas por los marxistas desde la época en que hubo una resistencia a las dictaduras como la de Pinochet o como la de Videla o la de Somoza. Desde entonces la universidad se convirtió en un semillero de marxistas y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Entonces, esa tradición de la universidad latinoamericana como semillero de marxistas es muy difícil de romper, es una inercia muy difícil. Y yo creo que esa sería la razón. Y que hay un voluntarismo muy grande donde pues la izquierda latinoamericana nunca ha querido tomar en cuenta que la Unión Soviética ya no existe. Ahorita los cubanos hacen como si Rusia fuera la Unión Soviética. Y sacan en sus canales cosas de Maduro, cosas de Ortega, cosas de Ecuador, con la visión marxista latinoamericana de los 70 y al mismo tiempo sacan los avances de la guerra en Ucrania. Entonces es una cosa ahí muy rara, ¿verdad? Donde la izquierda sigue viendo a la Unión Soviética como si fuera, perdón, a Rusia como si fuera comunista. Una cosa ahí extraña. Ahora, eso tiene ciertas razones que lo explican. Uno puede simpatizar mucho con Estados Unidos en muchas cosas, pero cuando uno se da cuenta que hay ahí intereses muy claros y que toda esta defensa de la democracia y de la libertad y todo lo demás siempre está sujeta a que Estados Unidos salga ganando, que Estados Unidos apoyó a las dictaduras latinoamericanas y que ahora se vienen a vestir con los que están en contra de la autocracia, pues dicen, no, bueno, espérate, no, ¿verdad? Miren, yo como viejo marxista, pues lo siento todo el tiempo, ¿verdad? Yo estaba entrenado para estar viendo dónde Estados Unidos quería imponer sus intereses y ahorita lo puedo sacar, porque que me vengan que están en Ucrania por la democracia, por favor, eso no se los creo. Como están en Estados Unidos, en Ucrania, como estuvieron en Chile con Pinochet y como estuvieron en Nicaragua con Somoza, lo que les convenía. Así están por sus intereses nacionales.